Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Girón Reyes, actualmente alumno del Instituto Tecnológico Superior de Cualcomán. La carrera que estoy cursando es Ingeniería en Sistemas Computacionales, tercer semestre. La materia se llama Investigación de Operaciones y la actividad que voy a realizar hoy es una exposición sobre optimización clásica. Pero para eso voy a dar un concepto general de en qué consiste la teoría de la optimización clásica. Se dice que la teoría de la optimización clásica o programación matemática está constituida por un conjunto de resultados y métodos analíticos y numéricos enfocados a encontrar e identificar el mejor candidato de entre una colección de alternativas, sin tener que enumerar o evaluar explícitamente todas esas alternativas. Un problema de optimización es en general un problema de decisión. Existen pasos para llevar a cabo la optimización clásica. El primer paso, pues, es modelizar un problema de optimización, es decir, identificar y definir las variables que están implicadas en dicho problema. Cada problema, cada problema que se puede uno encontrar, pues puede tener datos distintos y de acuerdo a esos datos, pues se puede encontrar diferentes variables. Entonces, por eso se dice que se encuentran las variables que están implicadas en el problema. En este paso, pues es necesario tomar en cuenta todas esas variables que se pueden encontrar dentro del problema para poder formar una ecuación o inecuación y de ahí partir a la solución de, de encontrar, pues, del problema más bien encontrando los máximos y mínimos, ya sea con derivación o integración. Estas variables para los primeros, se puede decir para objetos tridimensionales, se pueden usar tres variables que por lo regular siempre se utilizan en lenguajes matemáticos, que son x, y y z. Digo, para el caso de un objeto tridimensional. Ya cuando se encuentra un problema con otro tipo de datos, pues puede uno buscar otras variables que puedan servir para dar solución a este problema. Para continuar, a continuación, debemos tener en cuenta las limitaciones o restricciones existentes en el material o en el problema que vayamos a resolver. Como este material, refiriéndome a un objeto tridimensional, en este caso una caja, que se pretende maximizar su volumen, pues se utiliza para construir paredes de la caja. Necesitamos considerar el área lateral de la misma. Si la caja tiene tapa, pues dicha área será AX YZ igual a 2XY más YZ más ZX. Por último, teniendo en cuenta las dimensiones de la caja, no pueden ser negativas. O sea, si pretendemos pues maximizar el volumen. El problema puede expresarse matemáticamente, así como se decía maximizar, x, y, z sujeto a 2, o sea, multiplicando dos veces x, y más y, z más z, x, que sería igual a x, y, z diferente de 0. La restricción no existe o es una restricción de igualdad con menor o igual número de variables que la función objetivo. Entonces, es decir, si no existe, pues el cálculo diferencial da la respuesta, ya que solo se trata de buscar valores extremos a la función. Por eso decía que con una integración, se pueden encontrar valores máximos. Un ejemplo como este, pues se distinguen tres elementos fundamentales: las variables del problema, una función de esas variables y el conjunto de relaciones que deben de cumplir las variables del problema. Estos elementos se repetirán en todos los problemas de optimización y se definen formalmente, pues, a continuación, que son variables de decisión y variables independientes. El primer elemento, es decir, las variables de decisión, el primer elemento clave de la formulación de problemas de optimización es la selección de las variables, así como lo decía anteriormente. Esto ya es como un repaso para que quede un poquito más claro. De las variables independientes que sean adecuadas para caracterizar los posibles diseños candidatos y las condiciones de funcionamiento del sistema. Como variables independientes, suelen elegir aquellas que tienen un impacto significativo sobre la función objetivo. Las variables independientes se representan mediante vectores de columna.
Rn es igual a x1 hasta x a la n, dependiendo de la dimensión del vector, o vectores fila, xt, que es igual a desde x a la 1 a x a la n, aunque para los casos n, 1, 2 y 3 se emplearán notaciones usuales de x, y x, y, z, respectivamente. En cuanto a las restricciones, una vez determinadas las variables independientes y el siguiente paso a establecer es mediante las ecuaciones o inecuaciones. Como ya lo decía anteriormente, igual, pues una vez tenido las variables, se establecen las ecuaciones y inecuaciones y para de ahí partir, buscar los máximos o mínimos. Las relaciones, dice ecuaciones o inecuaciones, las relaciones existentes entre las variables de decisión. Estas relaciones son debidas, entre otras razones, a limitaciones del sistema, a leyes naturales o limitaciones tecnológicas. Son las llamadas restricciones del sistema. Podemos distinguir dos tipos de restricciones: las restricciones de igualdad y las restricciones de desigualdad. Finalmente, nos encontramos con la función objetivo. Es el ingrediente último del problema de optimización. Pues es la función objetivo, también llamado índice de rendimiento o criterio de elección. Este es el elemento utilizado para decidir los valores adecuados de las variables de decisión que resuelven el problema de optimización. La función objetivo pues permite determinar los mejores valores para las variables de decisión independientemente del criterio seleccionado dentro del contexto de la optimización matemática. El adjetivo mejor siempre indica eh, los valores de las variables de decisión que producen el mínimo o el máximo valor, según el criterio utilizado de la función objetivo elegida. Algunos de estos criterios pues pueden ser, por ejemplo, de tipo económico, donde podríamos trabajar con coste total, beneficio, o de tipo tecnológico, energía mínima, capacidad de carga, máxima tasa de producción, en caso de que sea una empresa de producción, o que se pretenda saber el máximo de producción o el mínimo de costos, o de tipo temporal, tiempo de producción máximo, entre otros, porque pueden existir pues muchos casos en los cuales se puede utilizar la optimización clásica. Pues las aplicaciones, la principal aplicación de optimización clásica es en máximos y mínimos, así como lo decía anteriormente. En la resolución de problemas, proporciona criterios para tomar decisiones, pero principalmente consiste en utilizar esos criterios para encontrar máximos y mínimos. Entonces, es como su principal función. Y pues es importante porque mediante ello, como se decía, se puede encontrar la mejor opción para tomar una decisión de tal manera que se pueda a una empresa le convenga, no sé, comercializar o ganar más con menos costos. La maximización de beneficios, la utilidad o beneficio es la cantidad monetaria que ha de ganar el vender sus productos, refiriéndose a una empresa de comercialización de productos y obtener un ingreso IX por esa venta, menos los costos CX necesarios para llevar a cabo la producción. Con esas variables podríamos construir una ecuación que sería U es igual a IX menos CX. Eso es para tener la utilidad. El ingreso se puede decir que es IX, que es la cantidad de productos vendidos X por el precio P. Y ahí es donde podríamos también crear una ecuación que es IX es igual a P por X, es decir, precio por productos vendidos. Es aquí donde se espera optimizar recursos y maximizar beneficios y costos mínimos. En resumen, el principal objetivo de la optimización clásica es maximizar los ingresos, es decir, vender la mayor cantidad de artículos posibles con un nivel de costos constantes. Mm, la otra podría ser maximizar el ingreso y reducir el nivel de costos. Tercera podría ser minimizar los costos y mantener un constante nivel de venta de forma que su ingreso no se vea afectado. En conclusión, se busca minimizar costos y maximizar ingresos.
En cuanto a la minimización y maximización de costos o minimización de costos y maximización de ingresos, se podría también expresar de manera gráfica, viendo el punto máximo, el que puede alcanzar el dominio de una función y el punto mínimo, hasta donde también podría alcanzar gráficamente el dominio de una función. Pues ahí es donde se ve, por ejemplo, en cuanto a gráficamente hablando, también se podría notar el punto de inflexión, que es donde la gráfica pasa de ser de convexa a cóncava. Entonces, pues es todo esto en lo que consiste la optimización clásica. Pues hasta aquí mi exposición y pues muchas gracias por su atención.